El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Qué bonito que en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito, dos de los discípulos más fieles a Pablo, Timoteo de madre judeocristiana, pero era griega, y de papá sí eminentemente gentil. Cuando conocen a Pablo, pues él es cristiano, pero Pablo, como para que no tuviera algún inconveniente Timoteo en su predicación con los judíos, pues lo circuncida. Cuestiones del contexto histórico en el que se desenvolvía. Y un Tito pues que termina en Creta de obispo. También la carta a Tito, que es muy corta, son recomendaciones prácticas de San Pablo, de Pablo a un hijo muy querido. A los dos los quiere como hijos muy queridos, aparte de que lo acompañaron mucho pues en su apostolado en su época. Y las cartas, y pues esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pues nos encontramos algo que es bastante peculiar y que desde el momento que estaba leyendo y me hizo recordar, y sería bueno que nos preguntásemos: ¿quién fue el transmisor de la fe? ¿Quién fue quien nos educó en la fe? Porque Pablo le reconoce la fe a Timoteo, la fe que tiene, pues gracias a su abuelita y a su mamá. Estas dos mujeres piadosas, pues que le enseñan la doctrina, le enseñan la fe. Me hace recordar mucho a esas madres, esas abuelas que abnegadamente le enseñan o le quieren enseñar la fe a sus hijos, a sus nietos, y hoy por hoy los nietos que son bien cabezaduras y que no le prestan atención, o que la cuestión religiosa no les llama para nada la atención, y eso no, porque no me obliguen ni nada por el estilo. Pero estas mujeres, la mamá de Timoteo y la abuelita, son de nombres bastante peculiares, ¿no? Loide, la abuelita, y Eunice. Loide y Eunice. Pues sí, me recordaron mucho a mi abuela. Mi abuela siempre uno la veía realizando su Santo Rosario, estando en su Eucaristía. Y eso es como el ejemplo de muchas abuelitas hoy en día, ¿no? Y el ver hoy a mi madre también, con su práctica del rosario, sus oraciones diarias, su Santa Eucaristía, es ver también el vivo reflejo de mi abuela. Y así es como se va transmitiendo la fe de muchas maneras. Y en casa, en los primeros años, pues la fe que transmite la madre, más la mamá que el papá. Los papás son un poco más fríos en cuestiones de fe, un poco más fuertes, más toscos. Pero en cuestiones de fe, sí, las mujeres, especialmente las madres, tienen un no sé qué en un no sé dónde, las madres, que las hace tener una conexión muy especial con Dios. Y esa fe pues que se la van transmitiendo a sus hijos, pues va creciendo y va germinando de a poquito, hasta que pues ya cuando es adulto, pues una de dos, está seguir los ejemplos, que es lo más natural, ¿no? El seguir el ejemplo de fe de la mamá y como que esforzarse en el camino del bien, o pues ya ahí sí definitivamente, como pasa en muchos casos tristemente, que los jóvenes, que los adultos dicen: no, yo no creo, por más de que ella crea, pues sí, le respeto, pero bueno, ahí hay cuestiones que uno dice: ¡ay, Dios santo! Pero duro. Hoy por hoy la transmisión de la fe y la educación en la fe
es un reto grandísimo, no solamente para los padres de familia, para las madres, para las abuelas, sino para quienes nos dedicamos al apostolado, y también para quienes pues fortalecemos la fe a través de nuestro testimonio. Sí, entonces es complejo, sí, es complejo escuchando a algunos muchachos en estos días y uno dice, wow, o sea, los procesos de fe son fuertes, son bastante peculiares. Los muchachos quieren creer, pero no hay un modelo o no hay alguien que como que les encauce, les eduque bien en la fe. Tal vez porque se queda en, no sé si decirlo de esta manera, pero se queda en un mero ritualismo, una mera práctica, digámoslo así, tradicional y no en una educación, una formación de la misma fe para dar razones de la fe. Eso es lo que habitualmente se debería hacer en la clase de catecismo, pero nos dedicamos a otras cosas y no a fortalecer la fe. Pues bueno, esto también en esta fiesta y esta primera lectura de San Pablo a Timoteo, pues nos recordemos mucho y pues también busquemos crecer en la fe, seguir educándonos en la fe, formarnos más en la fe para también ser buenos educadores y formadores de la fe en cada uno de nuestros ámbitos y en donde nosotros nos desenvolvamos. Ahora, el Evangelio, que es continuidad del Evangelio de hace 2 días, más o menos, sí, es como una pequeña continuidad. Pues se nos presentaba la parábola del sembrador, que más que la parábola del sembrador era la parábola del terreno, podríamos decirlo así. Sí, ¿qué clase de terreno soy? Pero el Señor sigue diciendo, y el Señor hace la alusión de que la semilla es la palabra, y hoy quiere comparar el reino de los cielos y da 2 parábolas bastante particulares que nos tienen que a nosotros seguir diciéndonos, bueno, ¿qué clase de terreno sigo siendo yo? ¿Sí? ¿Qué clase de semilla está cayendo en mi vida? Pues para dar frutos a los demás. La semilla de la palabra es una semilla invisible, por eso la primera parábola es bastante peculiar. Es una semilla que pues está dada a la providencia. ¿Quién es el que hace que la semilla crezca? Fruto. No es la acción del hombre, simplemente. El hombre la siembra, pues lo podrá cuidar y todo lo que quiera, pero él no sabe los tiempos. Él no sabe exactamente qué es lo cuál es el proceso, por más de que la ciencia lo sepa y por más de que la ciencia tenga todos los estudios, sí, pero es que la ciencia no va a hacer que eso brote vida. Entonces es Dios mismo con su poder, con su acción, el que hace que invisiblemente, silenciosamente, digamos, se podría decir hoy por hoy, pues hace que la semilla de la palabra crezca en nosotros. Esta parte me parecía y fue lo que más me atrajo del texto, pues no porque lo demás no haya sido importante, sino porque, pues bueno, sí, la parábola de la semilla que crece, la parábola del grano de mostaza, pues muchos de nosotros muchas veces como que la semilla de mostaza, la más chiquita, que es un proceso de fe, que es algo muy chiquito, diminuto, pero que eso algo diminuto, entonces se hace grande, frondoso, que cobija y que es una de las hortalizas más altas. Pero me pareció atrayente esto que decía, con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Y eso fue lo que me cautivó. Acomodándose a su entender. Jesús le hablaba a la gente de una manera sencilla. A veces uno es el que enreda la piola, intentando hacer elucubraciones teológicas, sociológicas, cristológicas, neumatológicas, epistemológicas y cuantas lógicas uno le quiera colocar. Pero creo que tenemos que aplicar, y eso pues en primera instancia yo el primero, para nuestras predicaciones y para nuestras conversaciones, un lenguaje que sea entendible, un lenguaje que sea apropiado, obviamente, pero que sea entendible. ¿Sí? Porque a veces, como yo le decía antes, ¿no? Hacemos unas grandes elucubraciones y damos muchos pensamientos teológicos, pero que a fin de cuentas a la gente uno dice, y uno escucha, no, es que eso no me llegó. Es que, pues sí, muy bonito como habla, pero como que no me dijo nada a fin de cuentas. Y las palabras de Jesús, vuelvo y lo leo, acomodándose a su entender. O sea, las palabras de Jesús se dan digamos que le dice lo que
la gente quiere escuchar, pero lo dice de una manera tal que la gente se siente atraída, no simplemente por darles gusto en lo que quieren escuchar, sino para que entiendan y comprendan lo que a su real saber y entender tendrían que saber, ¿no? Ya Jesús en privado ya les explica las parábolas a los discípulos, pero ciertamente lo atrayente de hoy, a mi criterio y a mi parecer y en mi reflexión personal, es que Jesús acomoda su discurso a el público, al escenario en el que se desenvuelve. Pidámosle al Señor esas dos cosas, que seamos buenos educadores en la fe y que la semilla que es la palabra de Dios caiga en todas las personas y que a través de nuestras palabras y de nuestros discursos pues podamos acomodarnos al entender de las personas y podamos también transmitir la grandeza y la riqueza del reino de Dios a todos cuantos lo necesitan. Así sea.